el Ok, ingreso, porque estés pendiente de eso, ¿ya? ya, Tú quedas dirigiendo. bien. Buenas noches, les doy la bienvenida a todos y todas los vecinos y vecinas que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Hoy, como cada jueves, nuestro cabildo conversará y reflexionará junto a todos ustedes un tema importante y atingente a la situación que vive nuestro país desde hace muchos años, las Fuerzas Armadas y su dependencia política. Parto contándoles que somos un cabildo activo que trabaja por lograr una nueva constitución y para ello hemos realizado conversatorios de múltiples temáticas. Nuestro objetivo es aportar en los cambios que se esperan reflejar en esta nueva constitución. Por ejemplo, ayer nos reunimos con otras asambleas y compartimos experiencias, reflexiones e ideas respecto a economía cooperativa. Comenzando con nuestro tema de hoy, quiero ponerles en contexto. Y para eso voy a citar a un artículo que lo encontré en el diario El Ciudadano y se trata sobre un libro que escribió el periodista Manuel Salazar llamado Contreras, la historia de un intocable. Les digo primero, este conversatorio fue bastante pensado. Le habíamos empezado a sacar un poco el cuerpo y de alguna manera pensamos que había temor en ello. Lo hemos evitado por eso. Y este temor ha sido infundido por siglos con las armas y sometiéndonos a leyes y constituciones que eh, someten al pueblo, que le quitan sus derechos. El poder que ostentan las Fuerzas Armadas es inconmensurable desde su creación y hasta ahora cuentan con el apoyo sin condiciones de la oligarquía económica a quienes sirven, lo que es comprensible cuando hay lazos estrechos entre las cúpulas de las Fuerzas Armadas y algunas familias poderosas del país. Su doctrina prusiana y su participación en la aterradora Escuela de las Américas forman altos mandos que cualquier corriente psicológica calificaría de sociópatas, personas adiestradas en los más crueles tipos de tortura y humillación y con un pensamiento base respecto a quién es el enemigo. Según la misma formación, tienen dos tipos de enemigos: el Partido Comunista, al que han demonizado con fiereza, y el pueblo, la gente más vulnerable, su enemigo interno. Al primero lo han atacado internacionalmente, con todos los medios disponibles, desde que comenzó la Guerra Fría. Al segundo lo atacan país a país con las fuerzas militares locales. Es importante, por lo tanto, hacer un nexo del contexto internacional con lo que tenemos en nuestro país y lo que ocurre con las Fuerzas Armadas y la ciudadanía en otros países, tanto de nuestro continente como otros más lejanos, por ejemplo, Irak. Entonces, voy a mencionar este artículo que ya les dije, que me pareció bastante interesante para poner en contexto esto. La irrupción de la Revolución Cubana en el mapa político en 1959 es el punto de partida de esta historia. Es el momento histórico en cuando los militares estadounidenses ponen en marcha una ofensiva casi desesperada destinada a afianzar y fortalecer su relación con ejércitos latinoamericanos. El detalle lo entrega Manuel Salazar en el libro Contreras, la historia de un intocable, una de las mejores investigaciones periodísticas sobre la DINA y sus tentáculos represivos. Ahí señala Salazar, en muchos casos los norteamericanos empezaron a condicionar su ayuda económica y apoyo técnico a la presencia de misiones militares en las naciones del sur. A partir del 53, los militares norteamericanos consiguieron tener representaciones en Chile y otros 19 países latinoamericanos, redoblando sus programas de asistencia, y desde ese momento existieron en nuestro país batallones con el nombre PAM, Military Assistance Programs, dotados enteramente con elementos bélicos procedentes de Estados Unidos, siendo Chile y Argentina los países que más apoyo económico recibieron. La influencia estadounidense se apreció además en el abrupto aumento de los cursos destinados a aspirantes militares extranjeros conocidos como FMT, Foreign Military Trainees. Una de las escuelas más célebres fue la US Army School of the Americas, creada en 1963 en Fort Hullick, donde en portugués y español
se dictaban cursos de ideología anticomunista y doctrinas contrasubversivas. Ubicadas en territorio estadounidense, eran mixtas, otorgaban un prestigio a los oficiales latinoamericanos que acudían a ellas. Así, tras años de silenciosas capacitaciones, los alcances de esta formal instrucción militar aparecería con macabra frialdad y crueldad en el momento en que uno a uno los países del Cono Sur comenzaron a ser asolados por golpes militares ávidos de poner en práctica las enseñanzas de sus maestros norteamericanos. En el caso chileno, identificamos un nombre clave, Manuel Contreras, el cerebro de la DINA. Fue uno de tantos oficiales que viajó a Estados Unidos a capacitarse, llegando en el año 1967 a Fort Benning para realizar el curso de posgrado de Estado Mayor. La guerra de Vietnam hizo que los estadounidenses redoblaran sus recomendaciones y entonces en el Estado Mayor del Ejército chileno se empezó a mirar con preocupación los brotes subversivos. Por tales razones, los cursos de inteligencia empezaron a incluir temas como la subversión y la contrasubversión. Y con no pocas dificultades, se comenzó a infiltrar personal militar en entidades estatales como Corfo, Cora, INDAP, y algunos ministerios. A partir del 11 de septiembre del 73, las capacitaciones realizadas por los militares norteamericanos a sus pares chilenos posibilitó la implementación de la más brutal maquinaria de terrorismo de Estado conocida en Chile, responsable de miles de muertes, desapariciones y torturas. Pero se hace una pregunta, el periodista: ¿qué queda hoy de todo ese macabro episodio? ¿Siguen nuestros militares siendo adoctrinados y capacitados en la aplicación de estas brutales técnicas de muerte, tortura y terrorismo? La respuesta, lamentablemente, es sí. Todo sigue igual. A pesar del fin de la Guerra Fría, el exterminio físico de la combativa clase obrera chilena, el intratable miedo atávico de la élite nacional, los militares chilenos siguen asistiendo a estas escuelas como si nada hubiera pasado. Les presento entonces ahora a nuestros invitados. Para el conversatorio de hoy hemos invitado a Marcos Robledo, profesor universitario de Chile, coordinador Programa Internacional y Defensa del Instituto Igualdad, coordinador de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, Friedrich Ebert Stiftung, y ex subsecretario de Defensa entre los años 2014 y 2018. Te doy la bienvenida, Marcos, y agradecida de que estés aquí. Tenemos también a Claudio Benavides, sociólogo, músico y escritor, director de ediciones La Pala, Centro de Estudios Abiertos, lapala.org. Carlos Gutiérrez, licenciado en Historia, magíster en Sociología, diplomado en Sociología Militar, magíster en Ciencias Militares y diplomado en Inteligencia Estratégica. Quiero preguntar, ¿estás ahí? Perdón, aquí me falta Claudia Fuentes. No tengo tu presentación, Claudia. Me gustaría, por favor, que te desmutearas y tú misma te presentaras. Claro, Susana, mucho gusto. Aquí, hola a todas, a todos. Mi nombre es Claudia Fuentes. Yo soy profesora de la Universidad Alberto Hurtado en el Departamento de Política y Gobierno y trabajo temas de seguridad, de defensa y en particular ahora estoy trabajando cómo incorporar temas de derechos humanos en la resolución de conflictos. Muchas gracias por la invitación, Susana. Yo les agradezco, muchas gracias, Claudia, les agradezco a ustedes tres haber aceptado nuestra invitación. Claudio Benavides, tú eres ya parte de la casa, así es que bienvenido de nuevo. Entonces podemos empezar. Voy con una primera pregunta, tal vez como para ponerlos un poco en calor. Y la pregunta es: ¿cuáles son los cambios que Chile requiere para ser una democracia, incluyendo a las Fuerzas Armadas, procesos de modernización? Les cedo la palabra. A ver, ¿alguno de ustedes quiere tomar esta pregunta o yo elijo democráticamente? ¿Alguien dijo yo?
Usted modera, como tú digas, Susana. Entonces, le voy a dar la palabra inmediatamente a nuestra amiga Claudia, por favor. ¿Podrías tú responder a ello? Claro. Bueno, la verdad que el primer comentario que quería hacer, que en parte también responde a la pregunta, es que creo que lo que estamos haciendo hoy día ayuda precisamente a, en parte, contestar la pregunta. Uno de los principales déficits que hay al hablar de temas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas y en defensa y seguridad en general es un déficit de la sociedad civil. Lo que no tenemos es sociedad civil como nuestros vecinos que hoy día nos acompañan y vecinas interesadas en estos temas, que efectivamente tengan el mismo interés en lo militar, en la seguridad y en defensa, que lo que puedan tener en salud, en pensiones, en economía, en fin. ¿Por qué? Porque estos temas tienen tanto más impacto que los otros que yo acabo de mencionar. O sea, en lo que vamos a hablar a continuación, en lo cotidiano, hay muchos temas donde las personas efectivamente tienen consecuencias saber sobre estos temas. Los presupuestos del Estado tienen mucho que ver con los temas de seguridad y defensa. En los temas de orden público y en los temas también de seguridad y en el rol que tienen o no tienen los militares en esos temas, somos afectados de manera cotidiana. Entonces, mi primer punto es que al hablar de estos temas es crucial que se incluya a la sociedad civil. Lamentablemente eso no se hace, generalmente se deja en manos precisamente de los militares y son ellos los que finalmente intentan generar sus propias directrices y sus propias orientaciones, o en un grupo muy reducido de expertos. Y creo que eso es mi primer comentario. Creo que la Constitución nos abre un camino para efectivamente abrir estos espacios y empezar a conversar. Entre ellos, ya que soy la única, además de Susana, soy la única mujer, creo que hay un déficit importante de mujeres que trabajen estos temas, que tiene que ver con esta expansión de la sociedad civil trabajando. Entonces creo que ahí es donde primero hay que empezar a hincar el diente. Bien, sí, de acuerdo estoy contigo, Claudia. Tienes toda la razón. En general la mujer como que le tiene, no sé si un poco de miedo al tema o a lo mejor está más preocupada de otras cosas, pero creo que últimamente las mujeres hemos salido un poquito más y estamos ya agarrando terreno y recuperando lo que nos corresponde. Quiero hacer otra pregunta que también tenemos aquí y es respecto a la introducción. ¿Piensan ustedes que seguiremos siendo el enemigo interno permanentemente? ¿Por qué hablar de reforma a las Fuerzas Armadas es un tema tabú? Me gustaría que me respondiera esa pregunta. A ver, vamos a ver. Carlos Gutiérrez, ¿podrías respondernos esa pregunta, por favor? Es decir, comentarla, no sé si puedo responderla, digamos, Comentarlas más bien, sí, sí. por supuesto, algunas reflexiones. Mira, las Fuerzas Armadas históricamente, ¿no es cierto?, no solo en Chile, es la historia de su institución, es una historia que está ligada siempre al poder político en ejercicio. Incluso, ¿no es cierto?, toda la base teórica del marxismo plantea justamente que las Fuerzas Armadas son el brazo armado de la clase que ejerce su dominio a través del Estado. Y por lo tanto no es de extrañar, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas en esa vinculación con el poder tengan una visión, ¿no es cierto?, de los enemigos del poder. Al interior de los países, obviamente, son estructuras políticas que están al margen o que son heterodoxas, la ciudadanía que puede ser heterodoxa, en fin. Entonces eso no es nada nuevo, ha estado plagada la historia al respecto. Por supuesto hay casos más extremos y menos extremos, digamos. Pero yo creo que aquí hay una cuestión bien clave con respecto al comportamiento de las Fuerzas Armadas frente a la sociedad, y particularmente en el caso chileno, que tiene que ver con lo que podríamos denominar el corporativismo de las instituciones. Hay muchas inclinaciones con respecto a cambios de las Fuerzas Armadas, pensando en su entorno, esta misma discusión de cuál es el estatus que tendría que tener la Constitución, cosas con las cuales estoy por supuesto de acuerdo y las cuales hay que profundizar,
pero a mí me preocupa mucho el cómo nosotros reflexionamos la institución misma, lo que podríamos decir lo que entra en el campo de la sociología militar, esta institución. Entre paréntesis, ahí les recomiendo, si es que no lo conocen, un texto muy interesante de principios del siglo XX, escrito por Freud, que se llama Psicología de Masa y Análisis del Yo, donde dice, dos instituciones fundamentales de la cultura y la constitución de Occidente, la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Se los recomiendo, porque justamente el análisis que hace de la corporación militar Freud sigue plenamente vigente. Y entonces lo que vemos, ¿no es cierto?, que son instituciones, como aquí se ha denominado, endógenas, circulares, autorreproducibles, por supuesto son parte de las élites en todos los países, vinculadas al poder político. Entonces son instituciones muy poderosas en ese corporativismo. Y entonces, efectivamente, el cambio de sus estatus, desde mi punto de vista, no solo tiene que ver con su condición en la Constitución misma, sino efectivamente todo el trabajo que hay alrededor como institución y sociedad. Porque efectivamente si no los cambios también van a ser relativamente moderados. A propósito de lo que plantea Claudia, que yo comparto absolutamente, en esta discusión tan relevante que por primera vez en nuestra historia va a haber una sociedad completa discutiendo su carta fundamental y en lo que todos denominan sobre el nuevo pacto de esta sociedad, es no solo, por así decirlo, poner el énfasis en el producto, que sería la Constitución, sino en el proceso. Por eso es tan importante el momento constituyente, porque puede ser, porque efectivamente es parte de las reglas democráticas, que no todo lo que uno aspira pueda estar en la Constitución, pero efectivamente el momento constituyente genera un hito democrático que, desde mi punto de vista, es un pie fundamental para seguir profundizando nuestra convivencia. Y ahí, solo para terminar a propósito del estatus de la Fuerza Armada en la Constitución, sin lugar a dudas hay que discutirla, hay que reformularla, hay que rehacerla, pero junto con el estatus de las Fuerzas Armadas en la Constitución, es tan importante el concepto de democracia que está en la Constitución. Porque si no, efectivamente, también nos puede quedar un producto, un artefacto, que sería la Constitución, descompensado. Las Fuerzas Armadas podríamos hacerlas muy bonitas, que no haya seguridad nacional, etcétera, 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 poder civil, reafirmarlo, pero si no hay una profundidad en el conjunto de la Constitución sobre la densidad de nuestra democracia, se pierde justamente esa armonía. Y por eso es importante no solo discutir el estatus de las Fuerzas Armadas en la Constitución, sino efectivamente cuál es la densidad democrática que debiera tener ese nuevo pacto social en Chile. Creo que a propósito de esas discusiones, lo que surja como producto, el proceso que se realice va a ser tan importante para que haya una ciudadanía y una élite política en sus respectivos organismos donde ejercen su actividad política, que podamos pensar las Fuerzas Armadas como una institución que salga de ese corporativismo cerrado, estrecho, a una nueva forma de relación con la sociedad civil. Bien, te agradezco, Carlos, la respuesta. Me gustaría también repetir una pregunta y hacérsela a Claudia. Quiero conocer el pensamiento de una mujer respecto a esta pregunta. ¿Cómo debiera ser, bajo la premisa de, hablando de cómo pensamos el ejercicio del poder en la nueva Constitución, de qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Cómo podría ser o cómo debiera ser una verdadera reestructuración de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debiera tener? Gracias, Susana. Creo que algunos de los elementos fundamentales tienen que ver con básicamente que las Fuerzas Armadas tienen que estar sometidas al poder civil. Las Fuerzas Armadas tienen que responder a básicamente las directrices que le damos nosotros los civiles. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay una clara visión de que las Fuerzas Armadas, incluso en la actualidad, gozan de mucha autonomía.
mucha autonomía e incluso de ciertos privilegios. Si tú quieres que lo ponga un poco más en el discurso que existe hoy, post-estallido social de los privilegios, bueno, las Fuerzas Armadas gozan de muchísimos privilegios, y creo que eso es algo que a la sociedad en general le molesta bastante. Uno de los privilegios tienen que ver, por ejemplo, ciertos fondos especiales para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas gozan de unos sistemas de pensiones que son específicos para ellos, que son mucho mejores que el resto de las pensiones que gozamos nosotros. Las Fuerzas Armadas también en los últimos tiempos han incurrido especialmente a varios casos vinculados a corrupción, que han impactado fuertemente la opinión pública, y muchas veces se ve que las Fuerzas Armadas no necesariamente la ley la alcanza igual al resto de los ciudadanos en este país. Entonces, es un paquete de temas que tiene que ver con esta idea que las Fuerzas Armadas son más protegidas, tienen más privilegios. Creo que esos temas tienen que ser trabajados en el contexto constitucional, en lo posible, para que las Fuerzas Armadas efectivamente estén sometidas y subordinadas al poder civil como corresponde. Hay una serie de temas, y yo creo que Marco es la persona más adecuada para contestar esto, pero otro de los temas que a mí me preocupa en particular tiene que ver con la misión de las Fuerzas Armadas. Creo que ese es otro tema que tenemos que trabajar en profundidad en el contexto del proceso constitucional. ¿Por qué me preocupa tanto? Porque crecientemente se ve que hay una militarización de ciertos temas, en particular militarización de ciertos temas que son de orden público, es decir, se utiliza las Fuerzas Armadas para objetivos o misiones que no les corresponden. Por lo tanto, nuestra discusión central tiene que ser: ¿para qué tenemos a las Fuerzas Armadas? ¿Qué objetivos ellas cumplen? ¿Qué misiones tienen? Y ciertamente lo que estamos viendo hoy en día no es lo que nosotros queremos como sociedad en Chile. No queremos que los militares estén inmiscuidos en el orden público. No queremos que los militares estén básicamente dando respuestas a los temas del estallido social. Lo que se hizo, hay una serie de ejemplos puedo dar, lo que se hizo en el estallido social fue básicamente sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, cuando no era, a mi parecer, necesario. Los que deberían cumplir esa función son más bien la fuerza policial. Lo mismo ocurrió con la discusión que tiene que ver con la infraestructura crítica, donde efectivamente las Fuerzas Armadas tendrían que cumplir un rol de protección a lo que nosotros definamos como infraestructura crítica. Hoy día nos encontramos nuevamente bajo toque de queda, cuando no estoy tan segura que deberíamos tener toque de queda. Bueno, todo eso tiene que ver con esta noción de la militarización en ciertos aspectos del orden público, y con una gran discusión que tenemos que dar sobre cuál es la misión de las Fuerzas Armadas. La misión de las Fuerzas Armadas ciertamente no es la seguridad ciudadana y no es el orden público, que es la respuesta que ha dado básicamente este gobierno. Ese son uno de los temas centrales, a mi parecer. Marcos, por favor, me gustaría que dieras tu opinión respecto a esta misma pregunta. Sí, encantado. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y hacer esta discusión. Coincido con los comentarios que se han hecho previamente. Coincido en que, primero, es muy importante que en el contexto de las movilizaciones que abrieron la primera posibilidad en la historia de un proceso constituyente democrático como resultado de las movilizaciones populares, pero también la posibilidad de hacer las primeras reformas estructurales desde la década del 70. También hay una discusión pública con la mayor profundidad posible sobre este tema. Así que quiero felicitarlos en ese sentido. Y me quiero tomar también de los comentarios que han hecho Carlos y Claudia en el siguiente sentido. Yo creo que lo esencial de la discusión constitucional que se va a producir y que hay que asegurarse de que se produzca, a propósito de lo que está pasando, es que lo que resulte como texto constitucional sea una constitución que garantice que las personas que son elegidas, es decir, la autoridad civil, elegida democráticamente,
sea capaz de hacer lo que a ella le parece apropiado respecto de quiénes son las instituciones subordinadas de los elegidos, en este caso de las Fuerzas Armadas. Es decir, que sea una constitución, como decía Carlos, que efectivamente permita, tenga la densidad democrática que permita que la autoridad civil pueda hacer lo que considere apropiado y legítimo, porque para eso tiene el mandato luego de haber sido elegida. Una de las cosas que caracteriza la situación nuestra hoy día es que el presidente de la República o las autoridades civiles, no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo, tienen muchas limitaciones establecidas en la propia Constitución y en leyes que están afincadas en la Constitución, que fue hecha pensando en que no pudiera ser reformada en lo esencial. Por eso es una Constitución, primero, neoliberal, para favorecer a los grupos económicos que la dirigieron y la pensaron durante la dictadura, pero que tiene mecanismos contramayoritarios para impedir la expresión de la voluntad popular, y vaya que ha sido efectivo ese mecanismo, y al mismo tiempo tenía unos mecanismos de nivel constitucional de control de las Fuerzas Armadas sobre el resto de los poderes del Estado y de la sociedad, que fueron derogados parcialmente el año 2005. Pero ese proceso que permita que la autoridad civil que resulta elegida en los procesos democráticos tenga plena capacidad para disponer de cómo quiere que sean las Fuerzas Armadas es lo esencial. Y yo creo que ese es el punto más importante que va a estar en juego, porque si eso se define bien, entonces después las Fuerzas Armadas van a ser como vayan estableciendo las autoridades civiles hacia el futuro. En ese sentido, yo creo que la Constitución es un momento para pensar fuera de la caja. Y va a haber tiempo, si se logra una Constitución realmente democrática, para ir pensando con tranquilidad qué tipo de Fuerzas Armadas se va a querer. Yo creo que hoy día lo esencial de la discusión va a estar radicado en que la Constitución sea efectivamente democrática y no una Constitución con una democracia limitada como la que tenemos hoy día. Ahora, dicho eso, yo creo que hay cuestiones muy importantes que hay que tener presente. Por ejemplo, todo esto que señalaba Claudia, que existen facultades y poderes de las Fuerzas Armadas, que también señalaba Carlos, que son excesivas en cualquier régimen democrático, y que vivimos en un país con altos niveles de militarización, yo creo que se explica en gran parte, no exclusivamente, justamente por la existencia de normas que tienen que ser eliminadas y reemplazadas por normas más democráticas. Yo solamente voy a dejar enunciados algunas cuestiones que yo creo que es muy importante abordar. Primero, hay que eliminar completamente toda la conceptualización de seguridad nacional de la Constitución. O sea, una Constitución democrática no puede seguir utilizando el concepto de seguridad nacional. En esta Constitución está mencionado 20 veces. Esta es la Constitución de la seguridad nacional. Y eso no puede ser, eso no puede continuar. Hay que introducir un concepto de seguridad en esta Constitución que sea democrático, que se base en el respeto a los derechos humanos, que se base en el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos, en la inclusión de grupos vulnerables y la consideración de la necesidad de los grupos vulnerables. Y también me parece que, como decía Claudia, hay que definir con mucha claridad la función de los militares y la función de las policías. Y yo creo que ahí, a pesar de la evolución y complejización de las dinámicas internacionales y de la erosión de las fronteras en el proceso de globalización que ahora está en crisis, a pesar de eso, yo creo que es perfectamente necesario distinguir entre los roles de los militares centrados exclusivamente en lo que la autoridad civil pueda considerar ser una amenaza exterior y los roles de la policía para los problemas de seguridad interior. ¿Por qué? Porque los militares son instituciones que están preparadas para ejercer la fuerza, la violencia legítima del Estado, en teoría. No siempre es así, no ha sido así en Chile, pero en teoría los militares son una institución que está preparada para ejercer un tipo de violencia enfocada básicamente contra otro Estado, contra otro ejército.
Y eso ha sido así en países capitalistas y en países socialistas cuando los hubo. Todavía quedan algunos, pero los militares juegan esos roles, es decir, son profesionales para enfrentar otros ejércitos. Y cuando se los pone en roles internos, tienen un uso de la fuerza que puede resultar realmente gravísimo para la población civil, y por lo tanto la Constitución tiene que definir esa cuestión, y yo creo que es una de las cuestiones esenciales. A propósito de lo que está pasando hoy día con la pandemia y la militarización del tratamiento de la pandemia, yo creo que hay que redefinir también, por ejemplo, para mencionar otros temas, el rol de las Fuerzas Armadas de los estados de excepción. Porque lo que está ocurriendo en Chile y en América Latina en general es que se está empleando el estado de excepción de manera muy frecuente. Al final, el estado de excepción está siendo el estado permanente en América Latina. Por distintas vías, los militares están presentes en la lucha contra el narcotráfico, en algunos países para enfrentar lo que algunos consideran la amenaza de las migraciones, porque es falsa, en otros lados para cuidar las fronteras respecto de estos mismos problemas. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es una expansión de los roles de las Fuerzas Armadas en Chile y en América Latina, que yo creo que hay que detenerlo. Y la manera de detenerlo es regulando también mejor los estados de excepción constitucional. Y así, bueno, no quiero seguir, pero quería responder con algunas cosas. Hay ¿Puedo una... hablar? Sí, por cierto, Claudio. Es que parece que leí la pregunta que tenían y creo que quiero contestar. Si la puedes decir de nuevo, acerca de la formación de los militares. Estamos hablando, de la misma que estamos hablando, los cambios que debieran ocurrir en la formación de los militares en las Fuerzas Armadas. Sí, también ¿Cuáles hubo son una los pregunta cambios acerca... fundamentales? Perdón, ¿cuáles son los cambios fundamentales que debieran ocurrir en la formación de los militares en las Fuerzas Armadas? Es la siguiente pregunta. ¿A esa te refieres? Ya, por favor. A esa. Mira, lo que pasa es que yo lo escucho atentamente a todos los expositores y claro, hay una lectura, como planteaba Carlos, desde la sociología militar que está más centrada como en la institución, quizás, de cómo se conforma la institución y también la influencia que tienen en la sociedad. Pero a mí me invitaron a este, porque yo metí la cuchara en una conversación porque en una de las reuniones, y yo dije que había tenido la inquietud hace muchos años atrás de estudiar los procesos educativos de los militares. Cuando yo dirigía la revista La Pala, me metí así de puntúo y de miedoso también, porque tenía miedo de que se volvieran a repetir las cosas, porque había como toda una historia familiar que me recordaba, no desde el lado de los sometidos, sino desde los que sometieron, que esto era algo como deseable casi, que cuando no había orden tenían que intervenir como ese adagio popular de con mi general esto no pasaría y ese tipo de cosas. Entonces yo me interesé por la historia cultural de la militarización y por la educación militar, básicamente. Entonces yo quiero hacer un hincapié a propósito de lo que dice Claudia, que hablaba de la militarización de la sociedad. Pero yo voy a una militarización de la cultura, o sea, la cultura militarizada, no el simple hecho de la utilización y el uso de los militares para el desarrollo de funciones que quizás van en contra de los beneficios de la propia sociedad, sino de la cultura militarizada. Cuando yo tuve esa oportunidad, entrevisté a muchos exonerados políticos de la FACH y militares democráticos que estuvieron con Bachelet en la cárcel, que fueron torturados dentro de su propia institución, que fueron expulsados de la institución, que fueron silenciados de la institución, y llegué a una serie de conceptos que creo que pueden ayudar, no responder, por supuesto que no pretendo eso, pero sí al menos ayudar a poner un horizonte acerca de lo que pasa adentro en términos de formación. Y que pudimos darnos cuenta hace muy poquitito que también en las fuerzas de seguridad, en los carabineros, y también ocurre lo mismo, un nivel de ignorancia acerca del funcionamiento en su propia institución, en una estructura de clase súper marcada, donde los militares están divididos por clases, o sea, los suboficiales llegan hasta los suboficiales, los oficiales son casi mandatos burgueses que perpetúan las lógicas y las dinámicas de
de dominación de la clase económica, quizás. Entonces, yo quería hablar de la palabra infancia, que fue uno de los temas por los cuales yo entré a estudiar a los militares. Y porque infanti viene de, infancia viene de infanti, que quiere decir los que no tienen voz. Entonces, cuando yo entrevistaba a los militares democráticos, que se llamaban en ese momento, ellos me decían que efectivamente al interior de las Fuerzas Armadas existía una tendencia a la infantilización de los propios militares. Cuestión que derivó de una estructura prusiana que, al menos en el ejército, de educación, donde la verticalidad del mando es lo más importante, o sea, hacerle caso al jefe, cuestión que se traduce en una lectura que nosotros podemos hacer de la sociedad civil. O sea, nosotros por lo general tenemos una educación que nos militarizó y nos quitó la voz, o sea, que nos generó la imposibilidad de estar en desacuerdo con la estructura formal, institucional y normativa, que creo que es algo que pasa dentro de la institución militar de manera muy drástica. Cuando yo entrevistaba a los militares democráticos, ellos me decían que optaron para entrar a la institución militar porque no había estado ni nada que les garantizara que iban a tener una vida o una estabilidad económica que les permitiera cierto nivel de estabilidad. Entonces ellos entraron ahí por eso. Pero encontraron un tope donde su formación y educación se basaba en la obediencia, la no deliberancia, se basaba en una historia contada parcialmente, con la exaltación heroica del rol de la Fuerza Armada y también de la institución militar en el lugar en la historia social y política de Chile. Y al mismo tiempo una estructura, que esto es lo que yo podía ver, una forma de domesticación de los cuerpos que también podemos ver en la educación pública, con la obediencia, el uniforme, qué sé yo, como ese, pequeños tips simbólicos que podemos hacer una lectura que derive en una militarización de la sociedad civil también, a propósito de la incorporación de ciertos elementos de la educación militar en la educación pública. Entonces, o sea, sí, para contestar, ¿por qué es un tabú hablar de lo militar? Porque es un tabú hablar de cualquier ejercicio hegemónico, básicamente hasta hace muy poco. Y porque es un tabú hasta hace muy poquito hablar de aquellas cosas que nos duelen como sociedad, porque somos una sociedad básicamente traumatizada por el propio ejercicio de la institución militar. Entonces, ahí hay algo interesante que como que analizar. Y por otra parte, para no irme en la bola, porque esto da para mucho, también es como un poco la cohesión interna y esta especie de cofradías que se cultivan al interior de las Fuerzas Armadas, donde pareciese que la estructura interior está determinada no solo por una diferencia de clases, sino también por la defensa corporativa de intereses particulares de la clase que reproduce los mandatos al interior de las Fuerzas Armadas, es decir, una clase burguesa, digámoslo con ese término, que al final también termina por reproducirse en la vida social de nosotros. Entonces, ¿qué habría que cambiar, entre comillas? Que habría que cambiar, entre comillas, es un poco la formación de los militares. O sea, no hay formación en derecho humano, y la formación en derecho humano al interior de la institucionalidad de los militares y también de carabineros, no solo es precaria, sino que es ridícula. Entonces, en ese sentido, no podemos pretender generar cambios o modificaciones fundamentales en el comportamiento de la institución militar y su vinculación con la sociedad civil, si es que, primero, no tenemos una sociedad civil desmilitarizada que pueda hablar por sí misma y tener un punto o una perspectiva respecto de lo que pasa con quienes detentan el monopolio del uso de la arma, es decir, como monos con navaja, que ni siquiera son educados para proteger a su pueblo, sino todo lo contrario. Y al mismo tiempo entender que esa estructura infantilizadora no solo funciona al interior de las Fuerzas Armadas, sino también en la sociedad completa, chilena. Eso, dejarlo ahí como una reflexión, más que como una respuesta. Creo que hay que empezar a pensar en cómo fuimos educados nosotros y los palos que hemos recibido a propósito de la domesticación de los cuerpos de los propios militares. Hemos sido súper buenos en este conversatorio.
Gracias, Claudio, por Eso. tu opinión. Claudio, sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo mirándolo desde el punto de vista de el ciudadano o la ciudadana común y corriente. También hablo un poco desde el miedo, y el miedo, yo soy hija de la dictadura y viví en aquella época, y el temor que uno siente de saber que existen en nuestro país otros ciudadanos que nos miran como si nosotros fuéramos inferiores, que tienen una mentalidad que les hace pensar que nosotros, los que no somos militares de alto rango, además de ser inferiores, somos enemigos, y que si tenemos una idea diferente de la de ellos, somos más enemigos aún, somos comunistas y hay que eliminarnos. Entonces, mi pregunta precisamente también, me pregunto siempre, ¿acaso para hacer una reestructuración a las Fuerzas Armadas no es necesario sacar a todos los militares que en algún momento tuvieron o tienen alguna relación con lo que pasó en la época de la dictadura? ¿No es necesario eso? Creo que sería el primer paso, porque yo pienso personalmente que para poder ser un militar y utilizar armas y tener el poder que tienen ellos, lo primero que deben hacer es pasar por un exhaustivo tratamiento psicológico, o por lo menos por una visión de un psicólogo para saber si la persona está capacitada para andar en la calle portando armas y no va a dispararle a cualquiera, y si tiene un Disculpa, criterio. Sí, paso la pelota, pero quería decir una cosa. No se dale. saca nada haciendo un análisis psicológico de quién entra a las Fuerzas Armadas si las Fuerzas Armadas te van a formar para que no tengas las condiciones psicológicas para manejar armas. O sea, si entras a las Fuerzas Armadas y te obligan a obedecer, y los altos mandos te van a decir lo que tienes que hacer y te tiran para afuera con fusiles gigantescos, como era para el estallido social, donde cabros chicos estaban con unas escopetas más grandes que ellos, no sacas nada haciendo un análisis psicológico. El problema está dentro, en la estructura de formación, creo yo. Bien. No sé qué opinas. Les voy a dar la palabra a quien quiera seguir con esto, aportar algo más. ¿Me pueden? Susana, intervenir un poco. Carlos, claro, quería dar la palabra a Carlos porque como tiene que irse un poquito antes. Gracias, Sí. Carlos. Gracias. Bueno, vuelvo a pedir disculpas por la planificación del horario. Mira, siguiendo con la temática que estaba, que yo insisto, creo que es de las más relevantes. Para mí todo el proceso formativo es el fusible institucional. Es decir, si ese fusible funciona bien, hay energía. Si el fusible se quema, se corta la luz. Entonces, y aquí hay que mirarla en toda su extensión, en toda su escala. Uno, bueno, por supuesto todo esto tiene que ver, como lo ha dicho Marco y Claudia, con el rol del poder civil, digamos, porque obviamente es el que debiera dar las pautas de este tipo de instituciones y por supuesto velar porque se cumplan. Partiendo de que si eso existiese, aquí hay que ver efectivamente desde el ingreso a las instituciones militares, en que yo creo que hay que subir los estándares de ingreso a las instituciones militares. No solo los estándares académicos, bueno, físicos por supuesto, psicológicos, sino todos los estándares de ingreso tanto a las escuelas de suboficiales como a las escuelas de oficiales. Porque efectivamente, es decir, aquí, y ese es el primer filtro que hay que hacer en la institución, porque justamente si van a entrar a instituciones que se van a preparar para la guerra, porque para eso están las Fuerzas Armadas, para el uso del poder legítimo de la fuerza, por lo tanto se requieren estándares de ingreso mucho más altos que entrar a cualquier otra carrera en el sistema de educación superior en Chile. Segundo, está lo que pasa al interior de la institución, todo el proceso formativo. Y allí las reformas que hay que hacer son profundas. Tenemos planes de estudio, bueno, hoy día incluso las instituciones son acreditadas, son parte del sistema de educación superior, pero todos sabemos que también incluso cómo funcionan los sistemas de acreditación, ya para las universidades civiles sabemos que es bastante laxa en algunos casos, ni que hablar con las instituciones militares. Entonces, todo el proceso formativo tiene que ser revisado, desde las mallas curriculares, desde la selección de profesores, los contenidos de las asignaturas,
el encadenamiento formativo, en fin, porque claro, hoy día un militar de cualquier de las ramas, incluso de las fuerzas de orden, podrían responderle a la inquietud de Claudio y decir, sí, no, si nosotros tenemos una asignatura de Derecho Humano. Y sí, pues efectivamente las tienen, pero es una asignatura de Derecho Humano que no da ningún especialista en derechos humanos y en el cual efectivamente entonces los derechos humanos se siguen asumiendo como una asignatura. Y en cambio, al menos de mi punto de vista, los derechos humanos hoy día deben ser doctrina institucional. Esa es la diferencia. Y todos sabemos, y los militares saben cuando se habla de doctrina, digamos, ¿qué es la doctrina? Entonces, los derechos humanos no es una asignatura, debiera ser la doctrina institucional. Y a partir de ahí, entonces, yo construyo un tipo de organización, un tipo de uniformado, un tipo de uso de la acción de la fuerza, en fin. Entonces, y aquí hay casos patéticos, digamos. Recuerdo una anécdota en el Secopac, cuando empezó a hacerse más usado el que Chile mandaba militares a operaciones de paz al extranjero, y una de las exigencias internacionales eran los temas de género. Estaba muy importante, no solo para precaverse del abuso al interior de la institución, sino efectivamente en la proyección de lo que iba a ser la presencia de esa fuerza en un lugar extranjero. Y el Secopac incorporó una asignatura de género, pero esa asignatura de género la daba un militar que había revisado material de género, un libro, por supuesto, fue a la biblioteca, leyó y se hizo una asignatura. Y esa es la asignatura de formación de género para militares, oficiales y suboficiales que iban en misión a operaciones de paz. Entonces, cuando uno ve eso, en realidad lo que está haciendo ahí es una impostación. Es decir, eso no es creíble. No hay convicción al respecto. Se hace porque, claro, en ese momento el poder civil o el ministerio le exigía, porque eran las normas internacionales, curso de género, curso de derechos humanos. Pero vuelvo a insistir, son asignaturas para cumplir una formalidad. No hay convicción al respecto. Y eso tiene que ser cambios profundos. Entonces, por ejemplo, hoy día, ¿cuánto sabemos cómo se hace la selección de los profesores para las distintas asignaturas en las escuelas de formación de oficiales? Todos sabemos, la mayoría de los profesores son ex-uniformados. La ANEPE hoy día, que es la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, que debiera ser una institución equivalente a una universidad civil para formar en un estado superior de formación tipo posgrado para uniformados y para civiles, el grueso de los profesores y directores que dan cuenta son militares, y militares retirados de la guardia o de la vieja guardia formada y ejercida en plena dictadura. Entonces uno pudiera pedirle a esos sujetos que se renovaran no solo en los conocimientos, sino en términos doctrinarios, es muy difícil. Por lo tanto, la formación en todo el proceso es clave. Después hay otra cosa que también es muy importante en esta corporación que se llama institución militar, que es la iconografía. Porque efectivamente son todos estos elementos los que te van formando una conciencia de lo militar. Y la iconografía, sobre todo en Chile, y a propósito de la dictadura, es brutal. La Biblioteca Central de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, donde se forman los oficiales de Estado Mayor, si todos aquellos oficiales que en algún momento dado podían llegar a ser el cuerpo de generales y el comandante en jefe del ejército, la biblioteca se llama General Augusto Pinochet Ugarte. Yo recuerdo, no sé ahora, hace tiempo que no voy, pero cuando yo iba, a la entrada de la biblioteca, uno abría las puertas y lo que se encontraba era un retrato de cuerpo entero de Augusto Pinochet. Entonces la pregunta que uno se hace a propósito de estos elementos simbólicos, iconográficos, ¿qué va a pensar un mayor, un teniente coronel que se está formando como oficial de Estado Mayor si todos los días tiene que entrar a esa biblioteca y ve a Augusto Pinochet Ugarte? Va a asociar que efectivamente fue un dictador, que efectivamente usó y abusó del poder, que cometió genocidio, que incluso después fue corrupto en términos económicos. No va a hacer esa asociación porque la institución le está diciendo que ese es un ícono. Y por lo tanto, esa es la formación que se repite. Otro ejemplo, por ejemplo, la casuística. Tampoco sé si sigue ahora, porque el tiempo no es, pero si tú entrabas a la escuela militar del ejército, entrabas al salón, subías al segundo piso, a mano izquierda, en el segundo piso estaba el escritorio de Augusto Pinochet Ugarte y la biblioteca de Augusto Pinochet Ugarte.
Imagínense ustedes en los cadetes que se están formando todavía, no sabemos si van a seguir la carrera, pero son los cadetes de la institución, es decir, cabros chicos de 18, 17, 18 años, 19 años. Si ven que ahí hay una iconografía que es el escritorio del comandante en jefe, la biblioteca donada por el comandante en jefe, entonces esa iconografía, por eso digo, es tan importante lo que sucede al interior de la institución, porque definitivamente esa es la que te moldea, definitivamente. Entonces, creo que Claudio lo decía muy bien. Una persona puede entrar y a lo mejor tener las mejores aspiraciones de ser un buen militar, ciudadano, preocupado por el pueblo, etc., pero la formación lo va a moldear para que efectivamente sea coherente con esa corporación militar, los objetivos, valores que tiene esa institución militar. Por eso es tan importante. ¿Ah? Por ejemplo, en Chile nosotros no sabemos, no tenemos ningún estudio sistemático que nos diga el perfil del ingreso a las instituciones militares, porque eso es casi un secreto. Imagínense, no sé, Estados Unidos, la principal potencia mundial, tiene estudios de sociología sobre perfil de su ingreso permanente, y no tiene nada que ocultar. ¿Ah? Ellos además fueron los grandes inventores de la sociología militar en los años 50. ¿Ah? Y en Chile no podemos hacerlo. ¿Mm? No hay un estudio, un perfil que diga, mira, el grueso de personas que entran a las instituciones militares, escuelas oficiales, tiene este perfil. ¿Ah? No sé, ABC1, es hijo de otro uniformado, o sea, justamente para poder a lo mejor intervenirlo, porque necesitamos que esa institución también sea representativa de la sociedad chilena. Y esa institución no es representativa de la ciudadanía, de la sociedad chilena, no lo es. Por lo tanto, lejos puede estar en conexión con lo que sea, no sé, llamémoslo un sentimiento social, una realidad social, una aspiración social, en fin, ni que hablar todavía del concepto de democracia en el sentido, derecho humano, perspectiva de género, respeto por las minorías, en fin. Entonces, por eso para mí es tan importante que nosotros, el poder civil, y Marco tiene toda la razón, digamos, que tenga las herramientas para poder intervenir ahí. Pero también aquí es importante que la izquierda chilena o el progresismo se haga una autocrítica, porque efectivamente en muchos casos se tuvo o se pudo haber accedido a tener los instrumentos para hacerlo, pero también es necesaria la voluntad política. ¿Mm? Eso es clave, la voluntad política. Nosotros, o los grupos a los cuales yo pertenecía, que trabajábamos esto, muchas veces sentíamos que el ministro de Defensa era más militar que el comandante en jefe de una de las instituciones. ¿Mm? Entonces resulta que llega un civil al Ministerio de Defensa y se trastoca, digamos. Es tal la fuerza que tiene la corporación que al final lo incorpora. Por eso te digo, para mí es tan importante meterse al interior de la corporación. ¿Ah? Entonces, esa voluntad política también es clave. Y es tan importante como efectivamente tener los instrumentos al respecto. Pero si no se tiene voluntad política, bueno, también dejamos que las cosas pasen, hasta ahí, no queremos hacer mucho ruido para que nadie se moleste, y en fin. Entonces eso también ha ayudado a que hayamos tenido una postdictadura, una transición postdictadura, que la cual los gobiernos de progresistas que hubo, se tienen que hacer una autocrítica con respecto a cómo se trabajó el tema de los militares. Y porque yo creo que eso también es importante para el aprendizaje, ¿ah? No solo para abrir heridas, sino solamente para el aprendizaje. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer igual? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? A propósito de que hoy día, sin lugar a dudas, hay mejores condiciones desde la sociedad civil para efectivamente poder cambiar esta situación. Yo les vuelvo a pedir, pues estoy en la hora que puedo retirarme, siento no poder seguir el debate, pero como aquí se ha dicho, creo que da como para que pudiéramos a lo mejor organizar otras sesiones, o que ustedes efectivamente, y en ese caso a disposición de que pudiéramos continuar esta conversación, porque efectivamente tiene muchas aristas, ¿ah? Es importante, como se está dando por primera vez, que la ciudadanía pueda hablar de sus Fuerzas Armadas. Eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Marco Carlos. y Claudia, lo siento no poder seguir escuchándolos, pero... Carlos, sí. Pucha, quiero decirte algo, Carlos. Nada Por más favor. que muy breve, muy breve.
en realidad darte las gracias por la participación en nuestro cabildo y en este tema que era tan complejo para todos nosotros. Porque en general podemos hablar mucho de educación, de propiedad de las aguas, ¿eh? Y para eso tenemos propuestas políticas, claramente. Y hoy día nos enfrentamos a este tema de las Fuerzas Armadas que no hallábamos por dónde tomarlo, en realidad, y te agradezco, y debo decir que efectivamente escuchándote, escuchando a Claudia, escuchando a todos los que han estado hoy día con nosotros, es tener un poquito de confianza que hay claridad sobre los cambios que necesitamos instalar en nuestro país. La democracia y esta constitución nueva que vamos a instalar, los ciudadanos, en un espíritu muy democrático, va a necesitar de todos nosotros y de ustedes en especial para abordar estas materias. Y los temas aquí, yo creo que es bueno considerar que está claro que las Fuerzas Armadas representan a una clase, ¿sí? Y que eso nosotros lo vamos a modificar. Pero también tenemos que preguntarnos para qué necesitamos unas Fuerzas Armadas. Y yo creo que en esa pregunta tenemos que ir visualizando cómo nosotros, a partir de nuestras necesidades internas, ¿eh? Que es la pobreza esencialmente que debemos enfrentar, los temas de educación, etcétera, etcétera, debemos instalar el tema de la paz en América Latina y con nuestros vecinos. O sea, nuestra Constitución también debe considerar materia de cómo nos vamos a relacionar con el vecindario. Porque yo creo que debe haber una política de desarme en América Latina y al menos en nuestro contexto más cercano, como una política nuestra, de generar acuerdos de paz que nos permitan tener una buena convivencia y evitar un gasto en armas que es gigantesco y que a la vuelta de 10 años no sirven para nada, que es chatarra bélica. ¿Ah? Y yo creo que son consideraciones que hay que ir instalando en esta materia. Y estamos muy de acuerdo con lo que se ha estado planteando hoy día. En realidad es de un alto nivel lo que estamos haciendo. Y los ciudadanos, quienes estamos expectantes de los cambios y que queremos ser ciudadanos de verdad, no dejar que otros hagan por nosotros. Yo creo que lo público es de los ciudadanos, ¿sí? Y los ciudadanos tienen que ser permanentemente actores en la vida pública de un país, ¿no? Y lo hemos discutido en nuestro cabildo, lo hemos conversado. O sea, a partir de esta experiencia que estamos viviendo, nosotros vamos a seguir en una actividad activa en la política, ¿no? El país no se va a mover sin los ciudadanos y vamos a instalar una constitución que nos permita en forma permanente hacer cambios y no sea una constitución rígida y que sea muy democrática, porque aquellos que piensan que nosotros vamos a instalar una constitución al estilo D están muy equivocados. Nosotros queremos una constitución la más democrática de todas. Eso nada más quería decir. Bueno, yo le agradezco a usted y a propósito de lo que tú planteas, me atrevo a sugerirle, y ahí quizás Marco también tiene una experiencia importante, de que otro capítulo, y Claudio también que ha trabajado en relaciones internacionales, un capítulo que pudiera ser efectivamente Fuerza Armada, Seguridad y Relación Internacional o Política Exterior de Chile, porque también eso es muy relevante y da como, claro, para otro capítulo, porque también es muy interesante, porque ahí están en juego, como tú dices, conceptos, tipos de relaciones, concepción que tenemos efectivamente de la política exterior. Pero bueno, gracias, que les vaya muy bien con su debate y sigan. Gracias por la invitación. Adiós. Muchas gracias, Carlos. Chao, Muchas gracias. Quería primero saludarlos, a Carlos, bueno, que se acaba de ir, a Marcos, a Claudia, a todos los que están en este conversatorio, y también, bueno, contarles que yo soy Camila del Cabildo, Plaza 18, y vengo en representación del Cabildo a hacerles algunos comentarios y preguntas que han llegado a YouTube, a nuestras redes sociales, donde están viendo también el conversatorio. Bueno, y recordarle a toda la gente que nos está viendo que hay una campanita donde se pueden suscribir en el mismo YouTube. Bueno, han llegado comentarios tales como, por ejemplo, Ricardo Muñoz: felicitaciones por presentar un gran tema pendiente en este país.
tal vez por demasiado tiempo. Después tenemos otros comentarios como, dice Rafael García, saludos desde la Asamblea del Aguilucho, para que también conozcan un poco, nosotros nos relacionamos con varias asambleas. Cabildo Plaza 18, saludos a Rafael. Diego Pinto también es de nuestra asamblea, dice, hablamos de la Constitución del 80 y el rol de los milicos desde la dictadura, pero no olvidar que las boinas negras y la esparcialización militar capitalista viene desde los 60, sino de antes. Luego tenemos a Maximiliano Prieto, saludos chiquillos, aguante Plaza 18. Maximiliano Prieto, pregunta para Marcos. Marcos, ya que estás acá, ¿en qué están las Fuerzas Armadas ahora? ¿Existen distintas posturas ante el cambio constitucional? Aprovechando, Marco, te doy el paso. Muchas gracias. Lo primero, antes de entrar directamente a esa pregunta, que lo voy a hacer, quería también hacer un comentario sobre lo que señalaba recientemente Gustavo, y en el sentido de que en la Constitución, que es el debate en que estamos hoy día, es muy importante que se definan que se defina cómo el país se va a relacionar con el mundo. La Constitución actual tiene una forma, define una forma en que el país se relaciona con el mundo. Y eso tiene muchas consecuencias respecto de las Fuerzas Armadas. Porque la forma en que el país se defina con el mundo le va a dar un cierto tipo de tareas a las Fuerzas Armadas o no. Si el país se define en forma nacionalista y agresiva frente al resto del mundo, entonces las Fuerzas Armadas van a tener una función distinta. Si el país se define como una comunidad política integrada por varias naciones que quiere relacionarse de manera cooperativa con el resto del mundo, bueno, las Fuerzas Armadas entonces tienen que contribuir a esa tarea de cooperación internacional. Entonces, las dos cosas están relacionadas y por eso me parece importante. Y me parece muy importante lo que mencionaba Gustavo, en el sentido de que la Constitución diga explícitamente que uno de los objetivos de Chile es la paz. Eso no está hoy día en la Constitución chilena y tiene que quedar en la nueva Constitución. La paz como un objetivo político de Chile. Eso no existe y no ha existido. Pero existen otras constituciones. Si ustedes revisan lo que ocurre en otros países más democráticos que el nuestro, eso está presente. Entonces, yo creo que las dos cosas están vinculadas y son muy importantes. Ahora, respecto de la pregunta que se me hacía sobre en qué están las Fuerzas Armadas en el debate constitucional, yo lo voy a responder de otra manera. Las Fuerzas Armadas no deben participar en el debate constitucional. No les corresponde participar en el debate constitucional. A mí, personalmente, me parece que no nos debe importar lo que opinen las Fuerzas Armadas sobre el debate constitucional, porque las Fuerzas Armadas no tienen que opinar de política. Y está prohibido, incluso en esta Constitución del Estado de Seguridad Nacional, está prohibido que hablen de política. Entonces, no le vayamos a preguntar a las Fuerzas Armadas qué opinan de esto, porque justamente lo que queremos es que no hagan. No queremos que hagan política, que fue lo que hicieron durante la dictadura, dirigiendo el país. Mediante, a través de métodos brutales, pero estaban haciendo política. Entonces, si la pregunta es, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas hoy día? Las Fuerzas Armadas tienen que obedecer a la autoridad civil y tienen que respetar el resultado del proceso constituyente, sea cual sea. Yo creo que esa es la respuesta que hay que tener. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy buena respuesta. Y para continuar también, a mí me parece muy bien lo que tú dices, la paz es lo fundamental y que la Constitución no sea intervenida por las Fuerzas Armadas, ellos no tienen nada que relacionarse aquí. Y por otro lado, en el Cabildo, en nuestro chat, siguen llegando más saludos y preguntas. Después vamos a ir contigo, Claudia. Y dice así, Carlos Elgueta, los militares tienen raíces burguesas. Carlos Elgueta, los marinos van a Inglaterra con sus pares. Carlos Elgueta, para entrar a la escuela de oficiales hay que pertenecer a la clase alta, si no, no entras. Después, Carlos Elgueta, los militares chilenos están con la oligarquía. Y finalmente,
dice Carlos Elgueta, y son golpistas, y la derecha los maneja. Y Ricardo Muñoz pregunta, y esta pregunta la voy a dirigir a Claudia. ¿Por qué no hay oficiales de origen mapuche u otra etnia? ¿Por qué no opera la igualdad constitucional ante la ley en salud, en prevención de las Fuerzas Armadas? Voy contigo, Claudia. Ok. ¿Por qué no hay oficiales de origen mapuche? Yo creo que fundamentalmente porque las instituciones y las Fuerzas Armadas en Chile son racistas. Básicamente han sido instituciones que tradicionalmente han privilegiado ciertas clases sociales, y en particular lo que ellos a veces llaman incluso la familia militar, que es básicamente entre ellos, al ingreso de las Fuerzas Armadas. Creo que en lo que ocurre hoy día con el pueblo mapuche, en particular cómo se ha criminalizado al pueblo mapuche y cuáles las demandas que tiene el pueblo mapuche, y cómo se responde incluso militarizando la zona de la Araucanía, queda muy claro que hay una visión incluso racista por parte de las Fuerzas Armadas. Eso me parece especialmente grave, y creo que tiene que ser un tema incluso dentro de la Constitución, donde efectivamente el pueblo mapuche ponga cuáles son sus demandas en la mesa, cuál es su cosmovisión de mundo, que ponga el tema que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos mapuches, en fin. Creo que hay una serie de temas dentro de la discusión constitucional donde nosotros en estos cabildos deberíamos empezar a discutir. La segunda pregunta tenía que ver con la igualdad ante la ley. Creo que eso tiene un poco que ver con lo que hablé al principio, que hay una sensación de que las Fuerzas Armadas no están bajo el mismo, la misma legalidad, que ellos básicamente tienen más privilegios y más autonomía que el resto de la sociedad. Y eso ha sido marcado, y creo que ha sido muy marcado principalmente con el tema, por ejemplo, de las pensiones. Yo no logro entender por qué el tema de las pensiones militares, donde efectivamente es un gasto tan sustantivo dentro del presupuesto también militar, no se ha llevado a cabo. Tal vez Marco me puede explicar un poco más al respecto, digamos, pero una de las banderas de lucha del estallido social ha sido precisamente todos los problemas relacionados con la AFP, y lo magras que son básicamente las pensiones que reciben los ciudadanos chilenos. Bueno, eso no es el caso de las Fuerzas Armadas. Y nunca se ha entrado en una discusión sustantiva para decir efectivamente por qué y cómo podemos reformar ese sistema, donde además entiendo que ellos se pensionan a una edad bastante joven, y que muchos de ellos después además siguen trabajando en otras instituciones, en otros trabajos básicamente. Y a los 35 años. Claro, y continúan recibiendo esa pensión. Entonces, creo que es un tema que efectivamente, no necesariamente en el ámbito constitucional, pero más adelante, con una constitución efectivamente que le dé, que pase a las manos de los civiles, tiene que estar en carpeta, que es muy importante, y que disminuye en parte los privilegios que tienen las Fuerzas Armadas, y que sean parte como cualquier otro ciudadano. Último que quiero decir, que tiene relación con los temas más internacionales, que son los que yo más trabajo, la verdad. Creo que uno de los, que lo que hablaba Marco en relación a cómo la Constitución también tiene que hablar cómo nuestro país se va a relacionar con el mundo. Ahí efectivamente creo que hay dos principios fundamentales que tienen que estar en la Constitución y que no están, que tienen que ver con lo de la paz, que ya lo explicó Marcos anteriormente, que Chile tiene que declarar la paz como un principio fundamental de su relacionamiento internacional, y el segundo tiene que ver con la primacía de los derechos humanos.
con que las normas internacionales de derechos humanos son efectivamente superiores incluso que las normas domésticas. Y eso tiene también un efecto inmediato en relación a cómo funcionan y actúan las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional. Entonces creo que esos dos principios tienen que ser pilares fundamentales de nuestra próxima Constitución. Muchas gracias, Claudia. Complementando también, han llegado muchas preguntas para que sepan, esto es un tema demasiado interesante y demasiado importante para todos los ciudadanos. Complementando un poco todas las preguntas que han hecho de distintas asambleas, que son el Aguilucho, Cabildo Plaza 18, hay muchas preguntas desde las asambleas que se enfocan en lo mismo: ¿cómo podemos cambiar legalmente que las Fuerzas Armadas sean civiles al servicio del pueblo y no del presidente en este sistema hiperpresidencialista por los demás? Esta pregunta, no sé si la quiere responder Claudio primero. Le doy el pase. ¿Marco? A quien tú digas, Camila. A Marco. Vamos, Marco, y después continuamos con Claudio. Bueno, yo creo que lo fundamental está siendo señalado por la pregunta. O sea, lo más importante es que la Constitución diga con todas sus letras que las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas a la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo se expresa a través de las elecciones o a través de otros actos, otras manifestaciones de la soberanía del pueblo. Y a través de esos procedimientos, el pueblo elige su representante, o elige, en este caso va a elegir representantes para un proceso constituyente. Entonces, lo fundamental es que de ese proceso constituyente salga una institucionalidad, una constitución que establezca claramente que las Fuerzas Armadas tienen que subordinarse al poder civil. Eso no existe hoy día en la Constitución. La Constitución tiene una parte que dice que es así y tiene otra parte que dice que no es así. ¿Ah? ¿Y cuál es la parte que dice que no es así? Bueno, en realidad hay dos partes. Es el capítulo 11, que es sobre Fuerzas Armadas y Policía, y el capítulo 12, que es sobre el Consejo de Seguridad Nacional. Originalmente, esos fueron los capítulos pensados para definir de qué manera las Fuerzas Armadas iban a imponerse sobre las autoridades civiles. Algunos elementos de esas normas fueron derogados, otros no han sido derogados. A mí me parece inconcebible que todavía exista un Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo. ¿No? Pero yo creo que en la Constitución que se va a discutir en el proceso constituyente, que hay que continuar empujando a través de las movilizaciones para que se lleve a cabo, yo creo que hay que establecer claramente que, primero, el presidente y la autoridad civil, el resto de las autoridades civiles del Estado, Congreso, o las que se establezcan, o el régimen político que se establezca, no debe tener limitación alguna para gobernar sobre las Fuerzas Armadas. Voy a dar un ejemplo de cómo hoy día eso está limitado. La Constitución actual establece, y la Constitución del año 25, establecía, y la actual establece, que el presidente de la República dispone de las fuerzas. Sin embargo, al mismo tiempo, en los otros artículos relativos a las Fuerzas Armadas, la Constitución establece que solamente puede haber 3 Fuerzas Armadas. Entonces ya no dispone tanto, porque solamente hay Ejército, Armada y Fuerza Aérea. ¿Y qué pasa si es que alguien considera, como en Estados Unidos, por ejemplo, que se acaba de crear otra fuerza, una fuerza ciber? Bueno, esta Constitución no la permitiría, porque estaría prohibido. Tendría que haber una fuerza ciber del Ejército, una fuerza ciber de la Armada y una fuerza ciber de la Fuerza Aérea, que es lo que ocurre en realidad. Pero si un presidente quisiera en el futuro crear una fuerza ciber frente a los problemas cibernéticos que ya están ocurriendo, entonces no podría. Entonces, yo creo que es muy importante que la Constitución establezca con toda claridad que es la autoridad política del Estado la que define qué tipo de Fuerzas Armadas va a desarrollar en el futuro. Es decir, que se establezca con toda claridad un principio, y es que el principal es el que define la conducta de la gente. Es el lenguaje que se va a usar en el proceso constituyente. Entonces, yo creo que esa es la tarea fundamental respecto a la pregunta que se estaba planteando.
Muchas gracias, Marco. Sin querer, Claudio, quitarte el espacio, como Marcos respondió esta pregunta, quería dirigir otra pregunta también que ha llegado y que creo que tú nos puedes ayudar. ¿Ya, Claudio? Sí. Llegó otra pregunta que dice así. Caro Enríquez de Plaza Lillo pregunta, ¿qué pasa con la violencia dentro de la misma institución, Fuerzas Armadas, hacia las mujeres, el machismo y la discriminación a la que son expuestas, o lo mismo hacia a los cadetes, cadetas nuevas que se ven sometidos al abuso del poder? O sea, yo lo hablaba es súper buena la pregunta, porque tiene que ver con cómo funciona la estructura interior de las Fuerzas Armadas, y que es algo que hasta ahora estamos imposibilitados de tocar, porque es como una especie de mundo paralelo en el que es como un mundo aparte, una cofradía aparte, y más encima un mundo al que no tenemos directo acceso, ni por conocimiento, ni por historia. Eh, entonces, claro, al interior de las Fuerzas Armadas hay una estructura de clase, según lo que yo pude investigar, y es súper difícil investigar también desde dentro, porque mucha gente no está dispuesta tampoco a contarte cómo funcionan las cosas desde dentro. A mí me costó un montón encontrar militares democráticos o gente que haya formado parte de las Fuerzas Armadas que me pudieran hablar de cómo, eh, como que rompieran ese pacto, como entre comillas, de lealtad y de subordinación de lo que habían vivido. Y efectivamente no tengo antecedentes de cómo sucede esa violencia machista hoy día al interior, pero al mismo tiempo lo que pude indagar antes era que la estructura de clase en la institucionalidad militar era como, de alguna manera, una reproducción de la estructura de clase y de la forma en que vivíamos nuestra vida social en Chile. Entonces, a pesar de que son como mundos paralelos que no se tocan, existe, parece que una reproducción. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Hoy día el tema fundamental que se está tratando, el tema de género, es fundamental en la sociedad actual, como lo que pasó con Martín Pradena y la presión que se le generó al mismo Poder Judicial. O sea, es como si de alguna manera lo que está ocurriendo en torno al género y a la violencia con la mujer es un tema que recién hoy estamos tomando en consideración, más allá de efectivamente lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo en lugares específicos de la sociedad, movimientos feministas o otros movimientos que han alzado el tema. Entonces me da la impresión que mientras no se genere una ruptura de ese secretismo institucional, va a ser muy difícil tener un control efectivo por sobre cómo se manejan las diferencias de clase, la violencia institucional, la violencia contra los cadetes, que hay muchos casos también de desaparecidos al interior y muertes al interior de la propia institución. Y muchos otros casos de violencia que no son denunciados precisamente por la amenaza y amedrentamientos que ocurren al interior de la misma institución. Entonces, me da la impresión que para que todo eso ocurra, como planteaba Marco, también tiene que haber un cambio constitucional que nos permita tener mayor injerencia en lo que ocurre al interior de la institución, o si no, en realidad son voladores de luces que nosotros podemos plantear, decir, esto debería ser así, debería ser así, quizás deberían existir cursos o como planteaba Carlos, una doctrina de derecho humano al interior de las Fuerzas Armadas, pero si efectivamente son mandatos que no tienen injerencia directa y ni una vigilancia en torno a cómo se llevan a cabo, no vamos a tener una incidencia mayor, y las violaciones a los derechos humanos al interior de la misma institución, que generan reproducción, obediencia, sometimiento y al mismo tiempo reproducción de esa violencia, cuando les toque ejercerla con la sociedad civil, va a ser algo de lo que no vamos a tener ni siquiera conocimiento y menos injerencia. Entonces, si bien no tengo antecedentes al respecto, sí sé, al menos de casos antiguos, porque yo entrevisté a puras personas súper antiguas de la institución. Eso es una práctica clásica, la violencia y el sometimiento. Ahora no tengo antecedentes de lo que ocurre con las mujeres, pero no me extraña que se diesen esas mismas clases de misoginia y machismo al interior de la institución. Muchas gracias, Claudio. Creo que también podría complementar esta pregunta Claudia. Eso mismo te iba a decir, Claudia. Muchas gracias. Ya,
Gracias. Creo que el tema que tiene que ver con la promoción de los derechos de la mujer y de los temas de equidad de género van a ser transversales en todos los temas de la Constitución, y me imagino que ustedes ya han hecho otros conversatorios específicamente para ver cómo se van a incorporar ese tema tan central dentro de la Constitución. Otro, yo creo que de los principios y valores fundamentales que tienen que estar al frente de la discusión constitucional y que tiene que salir es precisamente la igualdad de género y la promoción irrestricta de los derechos humanos de la mujer. Ahora, dentro de ese contexto quiere decir que entiendo que dentro de las Fuerzas Armadas las mujeres comenzaron a ingresar, no sé, creo que alrededor del año 2005, 2006, y en términos de representación, la representación es bastante baja. Entiendo que es alrededor del 14% de mujeres en las Fuerzas Armadas en Chile. Entonces, hay ahí también, en términos solo hablando de representación, un problema bastante importante. Ahora, pasando más allá de representación y a ver si efectivamente las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas tienen algún poder, tienen alguna capacidad de toma de decisiones, bueno, eso creo que está bastante mucho más alejado de la realidad. Y creo que faltan, de mi visión académica, bastantes estudios un poco que miren cómo eso se está dando al interior de las Fuerzas Armadas. Eso por una parte. Lo segundo, que creo que es especialmente grave en relación a lo que hemos estado hablando de la necesidad de generar un poder civil que pueda subordinar a las Fuerzas Armadas, es que dentro del Ministerio de Defensa, que debería ser la institución capaz de generar directrices políticas en materia de defensa, prácticamente no hay mujeres. Ciertamente tuvimos a la presidenta Michelle Bachelet, que fue ministra de Defensa, pero más allá de eso, al interior las principales subsecretarías han sido tradicionalmente hombres. Dentro de las más altas posiciones del Ministerio de Defensa hay muy pocas mujeres. Marcos debe tener un número mucho más preciso porque trabajó efectivamente en el Ministerio de Defensa. Entonces creo que el déficit no solo está al interior de las Fuerzas Armadas, sino que hay un déficit dentro de nosotros mismos, los civiles, que deberíamos estar promoviendo y promocionando a mujeres que efectivamente trabajan temas de seguridad y defensa y que estén también en la toma de decisiones en esa materia. Creo que esa es una debilidad bastante importante en este ámbito. Muchas gracias, Claudia. Sí, de todas maneras. Marcos, ¿te gustaría complementar también a lo que dice Claudia? Encantado. Efectivamente, Claudia tiene razón en el sentido de que ha habido un proceso gradual de incorporación de perspectivas y políticas de género desde el Ministerio de Defensa, como desde el gobierno en general en Chile, desde los gobiernos, incluyendo las instituciones militares y policiales. Ahora, también hay que tener presente que las instituciones militares y policiales son, entre las instituciones del Estado, probablemente las que cargan con las que tienen este origen más masculinizado y más autoritario, ¿no? Entonces ahí es una tarea donde hay muchos desafíos culturales más profundos que en otras instituciones que abordar. Y más o menos a partir de la década del 2000 se inició una política de género hacia las Fuerzas Armadas, y yo lo voy a decir bien seriamente. Yo recuerdo bien la primera reunión que se convocó, siendo Michelle Bachelet ministra de Defensa, para poner en marcha la política de género de las Fuerzas Armadas. Se convocó a los representantes de las Fuerzas Armadas en esa reunión, y lo voy a decir bien en serio, va a sonar jocoso, lo voy a decir bien en serio. Y llegaron los responsables de comprar telas. Ese fue el punto de partida. Ese fue el punto de partida del trabajo con las Fuerzas Armadas sobre género. Es decir, había no solamente una cultura autoritaria y machista, hipermasculinizada, etcétera, que está detrás de todo el concepto de seguridad tradicional, sino que además el concepto de género
era absoluta y completamente desconocido a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, incluso en los niveles más altos. Esta reunión fue convocada desde el Ministerio de Defensa. Desde entonces ha habido avances importantes, pero también hay limitaciones. Como los ha habido, o sea, avances respecto a la igualdad y la equidad de género, que también tiene limitaciones en otros ámbitos del país. Y yo creo que también, entonces, hay muchas brechas todavía que reducir, que enfrentar, y es un proceso, créanme, es un proceso que no se ha avanzado, pero es un proceso muy largo. Incluye, como decía Claudia, la necesidad de que participen y que estén presentes más mujeres también en el Ministerio de Defensa, también en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las policías. Ese proceso probablemente se va a ir notando a medida que avancen en su carrera militar las miembros de las Fuerzas Armadas que ingresaron hace pocos años. Pero ellas también enfrentan barreras no dichas, no establecidas en normas escritas, sino que barreras de hecho, barreras de segregación de otro tipo, enfrentan violencia contra la mujer, enfrentan distintos problemas que tienen que ser parte de una política de equidad de género que tiene que profundizarse y continuarse en las Fuerzas Armadas. Gracias, Marcos. Es un trabajo profundo la igualdad de género en todo ámbito, no solo en las Fuerzas Armadas. Todavía es un trabajo pendiente para toda nuestra sociedad. Quiero plantear la última pregunta que nuestro compañero de Cabildo Plaza 18, Diego Espinosa, nos va a realizar. Bueno, agradecer obviamente su presencia a todos. En verdad ha sido muy gratificante, un conversatorio que he estado siguiendo por las redes sociales y por el canal de YouTube del Cabildo de Plaza 18 de septiembre. Están todos muy interesados, desde Valparaíso, desde el Maule, desde todas las regiones del país están expectantes a tocar un tema que como decíamos no ha sido muy tocado y precisamente no ha tenido la visibilidad que corresponde para el estallido social del año pasado. Hubo mucha violencia por parte de las Fuerzas Armadas, se hablaba mucho acerca de la protección grande que tienen por parte del gobierno, por parte de los distintos, del Ministerio de Defensa, y para no alargarme tanto y ir concluyendo también con nuestro conversatorio, que nuevamente agradecemos a ustedes por estar y a toda la gente que nos está siguiendo, nuestros vecinos, nuestras vecinas, de tanto del Cabildo Plaza 18 como de las otras asambleas de Providencia y Ñuñoa que nos han seguido. Les cuento que Rafael García pregunta en YouTube directamente algo que quizás nos planteábamos al principio también como Cabildo, que refleja todo el desconocimiento total que hay acerca de las Fuerzas Armadas en Chile. Y bueno, te quería preguntar a ti, Marco, como ex trabajador del Ministerio de Defensa, que pregunta a Rafael, y yo le agrego algo también de mi cosecha, que dice: ¿cuál es la relación o función que tiene de protección el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas? ¿Para qué sirve? Pregunta el mismo Rafael. Y agregarle cuánta es la influencia del gobierno de turno en ellas, o si directamente tiene influencia de derecha, como han preguntado también otras personas en el chat de YouTube. Eso, bueno, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y los ministerios de defensa tienen como tarea en los países más democráticos, tienen la tarea de ser la institución responsable del Estado a cargo de conducir a las Fuerzas Armadas. Es decir, si nosotros creemos que es el mundo político el que tiene que definir qué Fuerzas Armadas quiere, y no las Fuerzas Armadas definirse a sí mismas para qué son, sino que las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas son un instrumento del Estado y de la sociedad, entonces hay que organizar quién define y cómo define eso. Y está el Congreso, que define las leyes, y está el gobierno, que es el responsable actualmente en el régimen político chileno, que es un régimen presidencial, y eso podría cambiar en la Constitución también, porque se podría avanzar hacia un régimen semipresidencial o un régimen parlamentario. Pero en cualquier caso, en cualquier tipo de régimen político, sea presidencial, semipresidencial o parlamentario,
existe una institución encargada de traducir lo que quiere el poder político sobre las Fuerzas Armadas hacia las Fuerzas Armadas y decirle lo que el poder político y civil espera que sean. Ese es el Ministerio de Defensa. Eso debería ser. Ahora, en Chile, el Ministerio de Defensa históricamente ha sido muy débil. ¿Por qué? Porque Chile es un país que tiene una tradición, primero, de muy escasa atención desde el mundo civil y político hacia las Fuerzas Armadas, y tiene una tradición de mucho conflicto con las Fuerzas Armadas, no solamente durante la dictadura de Pinochet, sino que en la historia de Chile. Ha habido muchos conflictos internos que han sido resueltos con mucha violencia, aplicada por los militares, lo cual ha dejado una huella de mucha distancia entre el mundo civil y el mundo militar. Entonces, ¿qué ha significado eso? Que además, en toda esta larga historia de conflictos, durante la Guerra Fría, los militares adquirieron mucho poder y desarrollaron muchas instituciones. Si ustedes combinan abandono civil, desinterés, lejanía, que es lo mismo que estamos viendo hoy día, con Fuerzas Armadas poderosas, eso se ha traducido también entonces en que los ministerios de defensa han sido muy débiles. Recién el año 2010 se hizo una primera reforma del Ministerio de Defensa después de que fuera creado en 1932. Es decir, pasaron casi 80 años antes de que se hiciera la primera reforma para que el Ministerio de Defensa tuviera algunas facultades sobre las Fuerzas Armadas. Quiero decir, 20 años después de la transición, que fue el año 90. Recién, 20 años después, el 2010, se hizo la primera reforma del Ministerio de Defensa, la hicimos, y desde entonces el Ministerio de Defensa tiene que continuar desarrollando sus facultades y sus capacidades para poder ser eficaz en el mandato que le da, teóricamente, el mundo político para definir cómo tienen que ser las Fuerzas Armadas. Pero todavía es un Ministerio de Defensa muy débil, y eso debe ser fortalecido en el futuro. Muy amable, Marco, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas en YouTube, en la asamblea, incluso preguntaban si es que podríamos llegar a ser la Costa Rica de Sudamérica, que no tiene ejército. Da para mucho la temática de las Fuerzas Armadas, pero bueno, yo ahora los dejo con Susana Calderón, que va a seguir con usted en este cierre del conversatorio, al que le agradecemos nuevamente por haber estado. Sí, muchas gracias. Yo les agradezco a todos ustedes por haber venido, por la participación que tuvieron. Ha sido bastante interesante, la gente nos ha escrito bastante. Creo que da para un segundo conversatorio y esperamos tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Antes de terminar, quiero recordarles que todos los jueves tenemos un cabildo a las personas que nos están viendo. Todos los jueves tenemos un cabildo para que se agreguen al canal de YouTube, y por otra parte participamos también del Voces por el Apruebo. Dime por favor, Diego, ¿cuándo va a ser el próximo capítulo el que vamos a estar nosotros del Voces por el Apruebo? ¿Podrías decirme lo que yo no tengo claro en la fecha? Por supuesto, Susana, yo te ayudo, no te preocupes. Tenemos varias actividades como Cabildo Plaza 18 que vamos a estar siendo parte activa de ella. Por ejemplo, este sábado 1 de agosto queremos invitar a todas las vecinas y vecinos de Providencia que se sumen al super cabildazo, al gran reencuentro entre vecinas y vecinos que vamos a tener este sábado 1 de agosto a través de una invitación formal que podemos hacerle llegar a su mail a todos los interesados e interesadas. Este 1 de agosto a las 5 de la tarde vamos a estar con músicos también al final y conversando acerca de cuál es la postura de toda la comuna hacia una nueva constitución y por qué no ilusionarnos con un nuevo municipio ciudadano, municipio popular en el fondo. Y luego, Susana, tenemos el viernes 7 de agosto, tenemos el honor como Plaza 18 de comenzar con el ciclo hacia una nueva constitución del canal de Voces por la Dignidad. En esta oportunidad vamos a estar específicamente con los secundarios, ya que si vamos a comenzar un nuevo ciclo hacia una nueva constitución, hacia un reestallido,
tenemos de protagonista en ese conversatorio en particular del viernes 7 a quienes partieron del estallido social, a los estudiantes secundarios, y por eso vamos a estar con muchos de la Unión de Secundario Oriente, del CONES, entre otras organizaciones, músicos también de gran connotación, que es una sorpresa por ahora. Y también te cuento, Susana, que el próximo jueves también, 6 de agosto, tenemos programado el conversatorio Nueva Constitución y fin al sistema hiperpresidencialista. Vamos a ver cómo nos va, esperemos poder desarrollar esto y mucho más en los próximos jueves, y por favor, sigan atentos a las redes sociales del Cabildo Plaza 18, a las redes sociales del Voces por la Dignidad, para saber todo lo que estamos haciendo, trabajando mucho, aunque estemos en pandemia, seguimos trabajando juntos y juntas para el cambio, tanto local como nacional. Gracias, Diego. Voy a dejar a Camila porque tiene algunos anuncios que hacernos. Camila, por favor, desmuteate. No se te escucha bien, Camila. ¿Se escucha bien? Ahí, un poco más alto, el volumen. Sí, algo pasa conmigo. Ahora sí. Quería también recordarles que no se olviden de que estamos en una campaña con Cerro Navia. Nosotros estamos en una campaña de ayuda a la toma 17 de mayo, que se encuentra en Cerro Navia, donde estamos construyendo una panadería con la cooperativa de mujeres organizadas de esta misma toma. Y esta panadería va a partir este sábado, le vamos a llevar los materiales. Y quería también contarles cómo va nuestro proceso, y les voy a mostrar también, compartir un poco nuestra campaña. Un momento. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles nuestra campaña. Chuta. No. Disculpen, me pilló la tecnología. Compartir pantalla. Me dice comenzar a capturar. No, algo pasa que no puedo compartir pantalla, pero me imagino que debe haber una cosa de privacidad. No sé si algún compañero de Cabildo, Javier, me puede ayudar. Sí, Diego nos puede ayudar. Desmuteate, Diego, por favor. Es por compartir la pantalla que no me permite, pero bueno, les puedo contar. La campaña de ayuda a Cerro Navia la partimos hace unas 2 semanas atrás. Consiste en una panadería de mujeres que han recibido mucha violencia, han tenido muchos problemas en su comunidad, y una de las formas que ellas hallaron para poder salir de esto es a través de crear una panadería. Y para esta panadería, nosotros junto a la Asamblea Parque Ramón Cruz, estamos haciendo una campaña de ayuda para poder levantar esta panadería. Y vamos a partir este sábado llevándoles un horno, le vamos a llevar sacos de harina, gas, manteca, todos los materiales para que puedan hacer su panadería, y después vamos a seguir con la construcción de un espacio donde ellas puedan tener esta panadería. Por eso mismo quería mostrarles aquí, bueno, ya lo están mostrando, nuestro flyer, que las tenemos en nuestras redes sociales de Cabildo Plaza 18, en campaña de ayuda. Ahí tenemos un vale por gas, vales por sacos de harina, aportes en maquinaria, y puede usted depositar o incluso llevar también estos materiales a su asamblea más cercana, que en este caso puede ser del Cabildo Plaza 18 o Parque Ramón Cruz. Y bueno, seguir con el apoyo, decirles que es muy importante que podamos seguir apoyándolas en este proyecto, que es muy bonito, y pronto vamos a tener imágenes y fotos de nuestras visitas. Muchas gracias, Susana. Gracias, Camila. Bueno, yo aquí entonces me despido. Les doy las gracias también a todos los que nos han escuchado y nos están siguiendo por redes, por YouTube especialmente. Y por supuesto, les recuerdo nuevamente que pronto estamos transmitiendo el próximo jueves en nuestro Cabildo 18, y el próximo Voces por la Dignidad.
Muchas gracias nuevamente a nuestros invitados, que estén muy bien, esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Chao Muchas a todos. gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muchas gracias. Y que les Chao, vaya Claudia, bien, chao, que les Marco. vaya bien el plebiscito. Gracias, Claudio. Gracias, Claudia. Chao, chao, Adiós, nos vemos. Marcos. Gracias. Gracias, Chao. Marcos, gracias, Muchas Claudia. gracias. Un gusto. Chao, Claudia Susana. también. Chao. Gracias.